Bendiciones, hermanos en Cristo, una vez más saludándole en este día, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él nos permite glorificar su nombre, exaltarlo y poner su palabra en alto. Gloria a Dios. En este día yo le quiero compartir en el Nuevo Testamento, en San Juan 1, del 29 al 34, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual Él quita los pecados de la humanidad, del mundo. Este Juan el Bautista, el cual fue enviado para preparar el camino del Señor, él estaba dando testimonio aquí del Hijo de Dios. Él estaba testificando porque él había sido enviado para preparar el camino del Señor para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino ante él para ser bautizado en el Jordán, el testimonio que a él se le había revelado era que iba a venir el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y él lo vio y él estaba dando testimonio de que él era el Hijo de Dios. Por eso él dice aquí que este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, él dando testimonio de quién era nuestro Señor Jesucristo, que él era antes de él, porque el Señor Jesucristo en primera de Juan, en San Juan, perdón, 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era antes de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, antes de que viniese aquí a la tierra a nacer en forma de hombre. Él ya era desde el principio, porque Dios es espíritu, Él existía desde antes, por Él fueron todas las cosas hechas. Por eso dice, después, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Nuestro Señor Jesucristo, el cual es antes de todas las cosas, y todas las cosas fueron hechas por él. Y dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él venía bautizando con agua para el arrepentimiento, para que se arrepentieran y los corazones estuvieran preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo viniere, ellos le recibieran. Él estaba preparando el camino, y por eso dice ahí también, dice, Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él vio el testimonio que él se le había dado para saber quién era el Hijo de Dios. Él vio el testimonio que el Espíritu Santo vino sobre nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado ahí. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Claramente ahí Juan diciendo que no le conocía, que él no le conocía, pero el que lo envió a él, o sea, el Dios Todopoderoso, le dijo: el cual veas el Espíritu Santo sobre él posarse, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él le vio claramente, el testimonio se le fue revelado a él. ¿Quién era Jesús? Era el Hijo de Dios, que era Dios mismo ahora habitando en la tierra. Ese testimonio que él tuvo, él lo testificó.
Y así mismamente nosotros hemos conocido quién es Jesús, quién es Dios mismo, quién es el Hijo de Dios, quién es Jesucristo. Se nos ha revelado y nosotros tenemos que dar ese testimonio mismamente del Cordero de Dios, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque Él vino a la humanidad, Él vino a nosotros a borrar, a quitar, a quitar de la humanidad el pecado del mundo a través de su sangre, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Como le dice ahí Gálatas, dice Gálatas 1:3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio por nuestros pecados, nadie lo obligó. Él se dio a sí mismo por usted y por mí para borrar los pecados de la humanidad, para que a través de su sacrificio, de la sangre que fue derramada, nosotros seamos limpios de toda condenación, de todo lo que el castigo que debería ser sobre nosotros. Él lo llevó en la cruz del Calvario. Por su sangre nosotros hemos sido perdonados, hemos sido limpios. Si usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, ha creído en el Señor Jesucristo, usted ha sido perdonada de su pasado y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí que todas son nuevas, hechas nuevas. Su pasado ha quedado borrado. Dice que en su palabra que Él nuestros pecados los echa a la profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. O sea que usted y yo, cuando hemos venido al Señor, el Señor ha pagado con esa acta de decreto que estaba en contra de nosotros, con esa condenación que había, y el Señor nos ha perdonado por medio de su sangre. Dice también ahí en Hebreos 9, desde 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire cómo en ese culto en el cual en el Antiguo Testamento había en el tabernáculo para ofrecer sacrificios, para ofrecer sacrificios a Dios. Hoy el culto racional ante Dios, lo que el Señor ha hecho para nosotros, Él se ha dado como ese cordero inmolado, ese cordero sin mancha, sin pecado ante Dios, ese sacrificio el cual es acepto ante Dios, el cual dice que si la sangre de machos cabríos en el Antiguo Testamento, dice, santificaba a los que habían hecho, cuanto más la sangre del Cordero de Dios que ahora se ha entregado por nosotros, Jesucristo. Él ha sido ya el único y el perfecto sacrificio, el cual borra los pecados de la humanidad, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dice, porque si la sangre de los machos y cabríos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo ahora nos limpia de nuestras malas conciencias y de nuestras obras muertas. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz es el sacrificio el cual Dios
Dios lo recibió como ese sacrificio acepto ante Él para borrar los pecados de la humanidad. Usted y yo ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, sino solamente recibir al Señor, confesarlo con nuestra boca y el Señor mismo nos limpia de todo pecado. Por eso, hermano, y usted y hermana, que usted o tú que tú no conoces del Señor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es Jesucristo. Si tú le aceptas en este día, el Señor te va a perdonar, te va a limpiar y te va a borrar todas tus faltas. Por eso así, si tú crees en Él, vamos a hacer una oración y haz conmigo esta oración y recibe al Señor. Señor Jesús, yo te recibo, dilo conmigo, como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en Él. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Yo te confieso, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador, y te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si tú has hecho esta oración, si tú no conocías del Señor, créelo firmemente que a través de esta confesión de fe, de que tú has declarado y creído que Jesucristo es el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, tus pecados han sido perdonados más. Tus pecados ya no los recuerdas, ya han sido echados a lo profundo de la mar, y el Señor quiere restaurar tu vida, quiere hacer una nueva criatura en ti. Él te quiere ser un nuevo hombre y Él quiere que sigas sus caminos. Por eso, siga adelante en los caminos del Señor, que el Señor te bendiga y bendiciones. Amén.